Cronos, con José Antonio Colinet. Volvemos a encontrarnos una semana más, un capítulo más, en este programa que esperemos sea ya su programa de cabecera si le gusta la historia y el enigma. Estamos adentrándonos en un nuevo Cronos que ojalá le sirva para enterarse un poquito más de un tema, yo espero que muy interesante y que personalmente yo voy a aprender mucho, pues no soy para nada un especialista en esta materia y desde siempre he querido saber y preguntar. Hoy tengo la suerte de rodearme de tres de los mejores especialistas, escritores, investigadores, enamorados de la alquimia. De la alquimia en particular y de otras cosas en general que también seguro saldrán en esta tertulia. Voy a ir por orden inverso. El que no ha escrito libros, pero que sabe mucho, o por lo menos no ha escrito un libro que tengamos aquí encima de la mesa, pero que sabe mucho de otro tipo de alquimia, que es nuestro amigo Solimán Horta. Muy bueno. Sí, buenas tardes. ¿Alquimista o químico, qué es Solimán? Pues soy un navegante de la vida y que precisa de unas energías trascendentes que me hacen ser como soy. Con lo cual intento que mis personalidades las sosiegue mi alma a través de una alquimia global. No me zallero ni me someto a una sola ciencia ni a un solo parámetro, sino que estoy abierto a cualquier cosa que haga de mí un ser global. Vale. Ya profundizaremos en eso tan profundo que acaba de darnos como tarjeta de visita el amigo Solimán. Tengo otro escritor, amigo de Editorial Ituzi, que bueno, es nuestro amigo Pepe Navajas, el editor, y se ha arriesgado con este tomo, que es un libro de aventuras, es una novela divertida, de acción, y que tiene a la alquimia como excusa para una gran aventura, como digo, o es una aventura que tiene una base alquímica, ¿no? El amigo Aguirredo, muy buena. Buenas tardes. Es la alquimia, ¿no? La base fundamental de esta novela, o esta novela es una excusa para que la gente se entere un poquito de la alquimia. Creo que lo segundo es más efectivo, más real. Es una novela que ha utilizado todos los sistemas que hay en narrativa, o por lo menos lo he intentado, y lo que ha pretendido es, basándose en una época real y jugando con dos siglos muy diferentes, utilizando paradojas a través de la novela, llegar a un público que pueda conocer, tener unas nociones básicas de la alquimia. No he pretendido en ningún momento hacer una obra de ensayo. Tría prima, Odisea alquímica entre París y Sevilla, de Ediciones Editorial Ituzi, de nuestro amigo Aguirredo. Y les presento a la tercera pata de este banco tan especial de especialistas, que es el amigo Juan Sánchez Gallego, muy conocido en nuestra ciudad y en Andalucía, sobre todo por este libro, que ya se han vendido un puñado, o por lo menos se han hecho un montón de ediciones, que es la Guía Esotérica de la Catedral de Sevilla. Un libro que se ha vendido muchísimo, ¿no? Mucho. Y más que se venderá ahora cuando Ituzi haga la nueva ampliada, una tercera ampliación. Y también tiene otros dos libros aquí muy interesantes, que evidentemente no quiero dejar de mostrar. El esoterismo en la pintura del Greco, en este caso El entierro del conde Orgaz, y otros muy alquímicos, La Rosa Cruz, Hermética, Alquímica y Cabalística. También es un libro que ya van por segundas, terceras ediciones, ¿no? No, esa va por la primera porque este se hubiese vendido muy bien en Toledo, pero por razones que no vienen al caso, ni la editorial ni el autor, sino cuestiones más bien religiosas, no quieren venderlo en la iglesia de Santo Tomé, que es donde está esa pintura. Bueno, ahora profundizaremos en eso de cómo la alquimia y la iglesia, pues como que no se han llevado muy bien a lo largo del tiempo. Voy a empezar por el amigo Solimán, que me ha dejado a mí un poco osnubilado en esa primera profundización tan profunda, y le voy a preguntar qué es la alquimia, Solimán. Pero creo que la alquimia es, para cada alquimista debe ser algo diferente. Por cada alquimista hay una alquimia. Para ti. Para mí es una ciencia, un arte de la transformación del hombre. La transformación, la superación de las personalidades, de las bajas pasiones,
del ser y el ego grosero, y la acogida, la llegada del ser puro, del ser crístico, y en el corazón, en mi corazón, que sea el elemento catalizador de todas esas energías. Aquí ni mejunjes ni pociones mágicas. No. Yo lo tuyo es una filosofía. Yo cojo lo mejor de toda civilización, cojo lo mejor de toda cultura, de todas las ciencias esotéricas y esotéricas, desde que el hombre es hombre hasta que el hombre dejará de ser hombre, si es que lo deja de ser alguna vez. Y todo sirve, todo vale. ¿Vale? Para mí no hay catedral menor. Para mí el firmamento, una noche estrellada, una playa, un bosque, es el mejor templo. La mejor devoción se la debo a mi ser, que comparte con Dios, como yo soy, todo eso. Seguimos avanzando. A mí es que va a ser un programa muy entretenido, ¿eh? Ni más, porque a mí me están dejando unos pensamientos. Aguirredo, ¿qué es la alquimia para un escritor, en este caso, o para ti particularmente? Para mí la alquimia, si le preguntamos a alguien que no tenga nociones sobre el tema, probablemente pensará que es la piedra filosofal o el elixir de la larga vida. Que también, ¿no? Que también, no vamos a descartarlo. Se lo digo por la gente más joven que pueda estar viendo este programa. Voy a decir un ejemplo tonto, pero yo creo que para que lo entienda la gente más joven. El maestro de Hogwarts sería un alquimista, o sea, el maestro de Harry Potter Sin lugar a dudas. sería el alquimista jefe, ¿no? En este caso, para la gente más joven, para que lo entienda. Yo no estoy muy de acuerdo. Era un mago y los magos utilizan quizás unas nociones de la energía que el alquimista quizás pues no sé, lo que yo entiendo, como he dicho antes, cada alquimista tiene su alquimia, ¿no? Que es donde yo no me metería. Bueno, o sea que Davendor creo que se llamaba, ¿no? Tania y Estefanía, que sois más jóvenes en nuestra profesión. Esa Se señora, llama Davendor, ¿no? Se llamaba bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Dalvendor, sí. Davendor, sí. Son nuestras niñas. esa señora que escribió eso, sí es totalmente una iniciada y sabe de esoterismo y de ocultismo todo lo que le echa. La señora Rowling, sí señor. Sí, señor. Sí, pero yo es que la alta Ella magia. ella sí que ha sido como un rey Midas, ¿eh? Que lo ha convertido en oro, ¿eh? Sin lugar a dudas. Bueno, Una piedra filosofal total. Totalmente. Eso deviene así. De hecho, el primer Harry Potter se llama la piedra filosofal, Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Perdón, que le había dejado aquí con la palabra. No, que es muy fácil. Que si le preguntamos a alguien siempre pensará que es la transformación de un metal grosero en un metal noble. Evidentemente existe la leyenda, y en el libro lo comento, que todos los minerales, todos los metales se crearon bajo la conjunción del Sol y la Luna. Por consiguiente, los que se habían creado bajo la conjunción del Sol serían oro y bajo la conjunción de la Luna serían plata. Aquellos que no cumplían esas condiciones, evidentemente tenían una enfermedad. Y la piedra filosofal sería la medicina que curase esa piedra filosofal. Entonces, rápidamente entroncamos con su primo hermano, su pariente, el elixir de la larga vida. Eso es, a bote pronto, lo que podría pensar cualquiera sobre la alquimia. Y utilizando las paradojas que he utilizado en el libro, hay un profesor y un alumno, profesor alquimista, alumno descreído, que en sus discusiones van planteando todas las posibilidades que es la alquimia. El alumno la mira desde este punto de vista, yo diría materialista, mientras que el profesor llega mucho más lejos y ve la alquimia verdadera, que es una transformación, pero es una transformación del hombre, es transformar lo que los alquimistas llaman un homo frugi, un hombre honesto. Y entonces ahí está la verdadera piedra filosofal. No obstante, no podemos descartar la otra. Es más, yo diría que existió. Vamos a seguir. Juan Sánchez, investigador de hace ya muchos años, aunque no es señora, pero por cortesía no voy a decir la edad, pero creo que utiliza alguna alquimia para conservarse así, porque es tremendo. No,
Mi concepto de la alquimia es totalmente, bueno, no totalmente, sino bastante diferente de ambas partes que han hablado, ¿no? Tanto de Arquillero como de aquí de Albert. La alquimia, o sea, el plomo se puede hacer perfectamente oro, pero cuesta más dinero hacerlo. O sea, ya con cualquier cosa de estas modernas que tienen ya la ciencia electrónica, vamos a llamarle, yo lo he sido electrónico, pero no he hecho oro, porque la composición atómica del plomo es muy parecida, con quitarle un átomo y llevarlo al oro lo hace oro, ¿eh? O sea, el del oro tal. O sea, no estaban tan locos en la antigüedad cuando intentaban químicamente buscar en absoluto. El oro, ¿no? Es más, además tenemos el alquimista es ese que lo que pretende es elevarse espiritualmente. O sea, nosotros somos un cuerpo grosero, un cuerpo físico, tenemos una vestimenta, que eso en un momento determinado la vamos a dejar, y un alma humana y un alma personalizada. Y eso es lo que pretende el alquimista hacer. Alquimista. El alquimista o soplador o esparejista, precisamente, ese es el que llegó a hacer la química. Vamos, la química actual. La química actual que va adelantándose. ¿Lo has dicho queriéndolo de alquimista? Alquimista, sí, es que una cosa es con L y otra cosa es con R. O sea, el alquimista, digamos que era el filósofo, el que buscaba otra historia de la vida. El filósofo que han sido... Perdón. Sí. Y el alquimista era el que buscaba a través de trabajos químicos, ¿no? El trabajo químico, hacer el oro, o sea, eso. Que el alquimista con L también lo hacía, también le salieron muchas cosas de hacerlo, pero taxativamente lo que pretendían era eso, elevarse. Todo alquimista nunca será pobre, o sea, sin oro, ¿eh? O sea, le llegarán... Sí, pero volvemos a la filosofía de Soliman, no será pobre de espíritu a lo mejor. No será pobre de consecuentemente le va llegando comida, le va llegando dinero no para tener eso, un Porsche o un Mercedes o tal y cual, para vivir totalmente, ¿eh? El alquimista. Hay nombres para llenar una enciclopedia. Vamos a ir buscando esos nombres. Vamos, perdonadme por hacerlo más activo. Vámonos atrás a la historia y durante muchos siglos, durante libros antiquísimos, aventuras, novelas de caballería, hemos encontrado a esos alquimistas legendarios o novelísticos. ¿Qué hay de real? Que ese mago Merlín era mago, era alquimista, ese rey Midas de los cuentos populares también. Era un alquimista. También. ¿Existieron, no existieron? En las leyendas populares hay grandes verdades. A mí particularmente, cuando me pongo a estudiar la historia de Sevilla, no puedo por menos que disfrutar con las leyendas, que muchas veces acabo enterándome que son mentiras, pero las leyendas son de una belleza increíble. Y yo creo que todas las leyendas tienen una base real. Yo contaría el caso, creo que es una película, se llamaba Regreso del Futuro, Regreso al Futuro, pero no es la del chico... No, era una de Erich von Däniken, de uno de sus libros, y contaba una anécdota... Regreso al Futuro y Viaje a las Estrellas. Viaje a las Estrellas, efectivamente. Entonces contaba una anécdota que en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, un piloto tiene una avería en su avioneta y se ve obligado a aterrizar en una isla del Pacífico. La avería no debía de ser grande porque el piloto se considera capaz de arreglarla. Entonces se pone a arreglar la avioneta por los medios que tiene, y mientras tanto charla con los nativos que prácticamente viven en una pseudoedad de piedra. Al cabo de los días, con las herramientas que tiene, logra arreglar la avioneta y parte de la isla dejando unos grandes amigos allí. Pero claro, unos nativos que viven en una práctica edad de tierra
que vean aparecer un piloto en una avioneta, que posiblemente este piloto fumase, ya vamos a imaginar, y que encendía un pitillo con pulsar un encendedor. El impacto tuvo que ser bastante grande. De hecho, al cabo de los años, esta isla que estaba perdida en el océano, llegaron allí una serie de investigadores y se dieron cuenta que estos nativos adoraban a un pájaro de hierro que decían que los visitó en un momento. El pájaro de hierro estaba hecho con juncos y cañas y demás, y al dios que venía en ese pájaro de hierro, que evidentemente era un piloto con las gafas que utilizaban los pilotos en aquella época, ya que iban medio cuerpo fuera de la carlinga. Entonces, una leyenda. Tenemos ahí la leyenda del pájaro de hierro que ha llegado, pero indiscutiblemente estaba basado en un hecho real. Antes ha comentado usted el rey Midas. Evidentemente, el rey Midas no es un mito. Algo tuvo que haber de verdad. Cuando los primeros navegantes hablan de las sirenas, algo vieron una cosa tan monstruosa como son los sirénidos, los manatí, que no se parecen en absoluto a ninguna mujer, pero ellos en su afán de encontrar algo nuevo y tal vez por necesidades fisiológicas se imaginaron unas mujeres. Juan Sánchez, tú que eres un hombre más esotérico. No, yo soy esotérico, sí. Lo que ha dicho Paco es el culto al cargo que también le pasó en una isla cuando los americanos bajaron con un avión, estuvieron descargando y los aborígenes pues estaban viéndolo pero no se acercaron. Y cuando ellos se fueron y tal, pues, ellos hicieron la misma faena. O sea, eso es el culto al cargo que está en muchos libros y novelas. Vale. Esos alquimistas de leyenda, sí, esos alquimistas de leyenda, ¿no existieron? Mira, sí, existió todo. Roger Bacon, por ejemplo, un franciscano inglés, nacido en 1204 y muerto en 1284, 80 años, está 30 años en una celda, confinado por sus propios compañeros, porque vio todo lo que después hizo y lo dejó reflejado. Lo que hizo siglos después Leonardo da Vinci, otro visionario, también, o sea, todo, la ametralladora... ¿Estamos hablando del alquimista también puede ser un profeta? Alquimista, bueno, profeta no, es que se pueden ir, y voy a hablar aquí ahora de una cosa un poco extraña, se puede ir a los archivos acásicos. Los archivos acásicos no puede ir cualquiera, ni se puede ir cuando cualquier persona no esté preparada para ello, pues no tenga una serie de preparaciones iniciáticas, me permito también decir eso. Entonces, ahí está todo indeleble, todo lo que en el mundo ha pasado, no desde que llegó el primer hombre a la Tierra, sino desde que se creó el cosmos hasta el día de hoy y los futuros. Esos son archivos acásicos, que se habla muy, digamos, con mucha libertad, en muchos libros se nombra ese... No es fácil. Y no va cualquiera, ni se va cuando a uno le parece. Entonces, se traen unos conocimientos... ¿Y esos libros acásicos estuvieron creados por información de estos alquimistas? No, esos estuvieron creados por la... Esos libros son archivos. Por los archivos acásicos que son la energía. Nosotros somos energía, y esto es energía. Y esto, si se le va la energía, esto desaparece. O sea, si somos energía, todo eso lo ha hecho no una persona con barba y un señor mayor, sino simplemente eso lo ha hecho la energía. La energía ni se crea ni se destruye, y eso lo admite la ciencia ortodoxa en 1700 y algo, antes no. Vamos a hacer una pausita para poner un poco en claro las ideas, para intentar llevar un camino resto complicado, porque la alquimia es profunda, es extensa y tiene, como hemos visto aquí, hay 3 puntos de vista y cada uno
es totalmente... No hemos dicho de dónde viene la palabra alquimia. No, ahora no te preocupes, que segunda parte... Bueno, tampoco tenemos tanto tiempo, hay que ser muy rápido, pero bueno, 20 y tantos minutos intentaremos enterarnos de un poquito más de la alquimia. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros en Cronos, porque la alquimia con 3 grandes profesionales dejará de ser un secreto dentro de un momento. Cronos, con José Antonio Colinet. Pues hemos vuelto ya de la publicidad, como siempre, haciendo un poquito más de publicidad, pero en este caso de las personas que han tenido la generosidad de estar con nosotros. Aquí el amigo Aguirredo con su tría prima, Odisea alquímica entre París y Sevilla, de Editorial Itusi. Ahí están viendo un primer plano de este libro que hay que correr a comprar, porque es una novela divertida, de aventuras, con la alquimia como base. Cambio de libros, en este caso tenemos un par de ellos, La Rosacruz, Hermética, Alquímica y Cabalística, y El esoterismo en la pintura del Greco, El entierro del Conde Orgaz, estos dos. Y sobre todo, cambio, que es La guía esotérica de la Catedral de Sevilla, libro ya súper vendido, a ver, quito el reflejo de luz, ahí, y que vamos a esperar una ampliación muy pronto y vamos a poder disfrutarlo del amigo Juan Sánchez Gallego. Y también contamos con la presencia de Solimán Horta, un hombre que enamorado de la alquimia y que decía muy bien al cerrar la primera parte del primer bloque, hay que decir de dónde viene la palabra alquimia. Pues todo suyo, Solimán. Pues alquimia es una palabra que trajeron los árabes, que rememora la tierra de Kem, que es la tierra de los quemitas, no egipcios, porque la palabra Egipto es más bien griega. Ellos se llamaban esa misma los quemitas. ¿Los quemitas son antiguos egipcios? Bueno, pues eran de la forma antropológica de llamarse a ellos mismos, ¿no? Pero los egipcios... ¿o? No se llamaban a sí mismos egipcios, se llamaban quemitas. Quemitas, eso. Sí. Bueno, entonces, de la tierra vamos a ver, de la tierra de Kem... Entendamos, Solimán, o sea, tú los quemitas lo conoces tú, pero el espectador no, por eso... Claro. Es que los quemitas son los antiguos egipcios que ellos mismos se llamaban y ellos no llamaban pirámides a las pirámides, ni se llamaban a sí mismos, ni el Nilo era Nilo. Entonces, bueno, pues lo que trajeron los árabes a través de las idas y venidas a la Meca de los primeros siglos, de cuando las profecías de Mahoma llegaron aquí a Europa, fueron los primeros que trajeron ciertas químicas, ciertas enseñanzas esotéricas, pero que es muchísimo más antiguo que el Imperio Egipto. Esto viene desde la época de los atlantes y de todas las ramas ocultas de la ciencia y sabiduría que a través de los templarios y de los masones han llegado a nosotros a Europa. ¿El significado de la palabra sería? Química. Química, ¿no? Directamente. Sí. Juan, ¿correcto? Egipto tiene la fama de... Bueno, Egipto, sé todas esas cosas, pero el normal le trae un poco al pelo, no le trae nada. Egipto con Hermes Trismégisto, con su tabla de esmeralda, que en el próximo libro irá a la tabla de esmeralda, que está aquí en Sevilla. ¿Qué es la tabla de esmeralda? La tabla de esmeralda es como se llega a ser la gran obra alquímica. Vale. Esto. Vale, aquí nos vamos a ver si lo podemos coger en un plano detalle, a ver si se puede, ¿eh? No, o sea, Fernando, ¿se lo pongo? ¿Se lo pongo a ti, Fernando? ¿A ti, Javi? Vale, se lo pongo ahí. Eso es la puerta del Esto es nacimiento. una fotocopia de la puerta del nacimiento de la Catedral de Sevilla. De la Catedral de Sevilla, puerta de San Miguel o del Nacimiento. Yo la catalogo del Nacimiento. Y ahí está cómo conseguir la gran obra. La gran obra del hombre pretende conseguirla para hacer esa elevación y llegar a ser alquimista en eso. No hay tiempo ni mucho menos de detallar esto, pero en el libro ahora nos sí va. metemos porque en la catedral hay muchos símbolos alquímicos, ¿vale? Pero tenías razón el amigo Aguirredo, esta zona es más filosófica y esotérica y la química se nos está olvidando y de ahí viene la palabra alquimia, ¿no? Evidentemente, la alquimia yo creo que es una introducción y va pasando a lo largo de los siglos hasta llegar a la actual química. Yo decía en la presentación del libro
que la alquimia tal vez se origine con la creación del fuego. Para esos primeros hombres que encuentran el fuego, se encuentran que el fuego le da calor, le da luz y además es capaz de cocinar. Luego Magia. le estaba dando todo. Pero es que además el problema de estos primeros hombres era cómo conservar el fuego. No reproducirlo, cómo conservarlo. Cómo conservarlo ya era bastante difícil. Ya después encontrar la edad de los metales, cuando van apareciendo los distintos metales, a mí me parece no de verdadera alquimia, de verdadero milagro, el señor que descubre cobre en pleno desierto con una hoguera, porque no había más. De óxidos de cobre, obtener cobre puro, la verdad es que es un poco cuesta arriba. Entonces, a lo largo de los siglos, esta alquimia, esta ciencia denostada, considerada montones de veces de brujos, de hechiceros, de magos, de farsantes inclusive, la Inquisición Pero también a mí tuvo. me gusta esa alquimia. Es que estáis destrozando mis mitos de infancia y de todo adolescencia. claro, o sea, Pasa en que absoluto. a mí me encanta ese hombre con la probeta, ese hombre con, Sí, pero con, es que- con el sombrero en forma de cono, ¿no? Pero No, eso- no estoy de acuerdo pero eso con era el una sombrero en careta. forma de cono. Precisamente hay un tema en el libro en que el profesor y el alumno hablan de eso. Y el profesor le recrimina al alumno y le dice: no me confundas al astrólogo con el alquimista. Dice: te permito, por aquello de lo del sabio distraído, que el alquimista fuese un poco dejado en su ropaje, pero nada más. El alquimista era un señor normal y corriente que tenía que ocultarse de la propia sociedad muy inculta, que lógicamente tachaba a todo aquel que tenía unos conocimientos superiores de mago, de brujo, de demoníaco, porque, entre otras cosas, trasladémonos unos siglos antes a la Edad Media, los mismos herreros de los que dependía la sociedad eran considerados por unos dioses y por otros demonios. Los mismos herreros, que eran los que tenían un poco de conocimiento de la metalurgia. Antes has dicho un nombre, Juan Sánchez, que es Leonardo da Vinci. ¿Era un alquimista Leonardo da Vinci? Totalmente. Y Miguel Ángel y este señor Es que por yo unir, hablo porque ahí. es un poco también usar la química, ¿no? Sin Y, lugar a dudas. bueno, ellos cambiaban colores y tal y cual de propio, Perdón que de motu interrumpa, propio. pero en cualquier pintor, hoy un pintor llega a una tienda de Bellas Artes y dice: quiero un color, y plantifica el color, y si no lo hay, se lo fabrican con un ordenador. Pero es que en aquel entonces, Lo hacía. precisamente ahí hay un tema también, que hablan de una mezcla de sulfato de cobre, de sulfato de cobalto con yema de huevo. Eso lo utilizan mucho los pintores de la Edad Media, incluso del Renacimiento. Y no debió ser tan malo cuando ahí están sus obras todavía en bastante buen estado. Entonces, los pintores eran unos magníficos alquimistas. No quiero decir nada de los vidrieros de la catedral, de los ¿Por qué? vidrieros Eso, de ¿por qué? cualquier ¿Por catedral. qué, perdón, por qué las catedrales, y ya voy con tu libro también de la guía esotérica de la Catedral de Sevilla, Juan Sánchez, por qué las catedrales aunan alquimistas, templarios, masones? Hay una rama en la alquimia y en todas las ciencias ocultas, vamos a llamarla así, que la ciencia ortodoxa la mal llama oculta, en eso, en la cual es la geometría sagrada. La geometría sagrada se ha hecho de siempre, y lo mismo en hacer el palacio en la India como en hacer una catedral o en hacer cualquier edificio. Ahora ya no. Y he tenido ocasión de hablar con muy grandes arquitectos amigos que me han dicho: Juan, eso ya no se puede hacer. Pero no se puede hacer porque no se estudia. El número áureo, 1,618 y una serie de decimales, lo han sabido siempre desde hace siglos los arquitectos. Lo han dado en la escuela, pero no lo practican. Amigo mío, eso es como el sonido, es igual, ¿eh? Y de sonido también puedo hablar con conocimiento de causa. He montado el Palacio de San Jordi, entre otros. Por darle margen también a Solimán,
estamos hablando de los alquimistas, en general, como grandes hombres también religiosos, porque daban su labor a las catedrales, religiosos católicos. Pero, sin embargo, tú tienes a la alquimia en el Islam, en otras culturas religiosas totalmente diferentes. Y en la cultura hebrea, Claro, y en la cultura hebrea, en el budismo, en las culturas chamánicas, todo lo que produzca una transformación del hombre hacia el bien, hacia la bondad, hacia la apertura de su mente, de su espíritu y sobre todo de su corazón, ahí está la alquimia. Mediante el fuego, mediante la música, mediante la danza, mediante la pintura, mediante cualquier arte y cualquier ciencia sagrada, el hombre se transforma a sí mismo. El sexo es un gran transformador, es una ciencia oculta que en la India ha tenido, en el Tantra Yoga y en el Shakti Yoga, por unas corrientes de conocimiento muy elevadas, lo que pasa que queda ajena a todo lo que es la corriente europea y ha estado como muy sesgada, oculta, muy poca información. Tú eres como un amigo mío que le gusta mucho lo del Tantra, perdona, es una pequeña broma, y él utiliza mucho esto del Tantra para ligar. Sí, porque él empieza tantrao. Bueno, yo soy de Almería y allí se canta la taranta, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, y en Nápoles la tarantela. No, pero voy a lo de la cópula, porque en el libro Tria Prima, de aquí de nuestro amigo de Aguirredo, he visto unos símbolos en el cual hombre y mujer copulan, nace el maestro o algo así, ¿no? Un símbolo alquímico, ¿no? Claro. La solución perfecta, la cópula, la pareja alquímica quiere copular para engendrar un hijo. Un rey de cabeza roja, ojos negros y pies blancos, la maestría. En la obra alquímica los colores son importantísimos y hablan de las alas del cuervo ya vuelven a su nido. Todo es representado de una manera simbólica, evidentemente. Tuve la ocasión de tener en mis manos, en mis manos no, a una cierta distancia. No me dejaron tenerlo en mis manos. Un libro que es el Liber Mutus. El Liber Mutus no puedo asegurar si era real o era un facímil, desde luego parecía real y parecía muy antiguo. No me dejaron siquiera tocarlo, por supuesto, les faltó cachearme por si llevaba encima algún sistema de grabación, cuando en aquel entonces no existían las cámaras digitales de hoy, sino que las cámaras fotográficas eran auténticos mamotretos. Este Liber Mutus es un libro que explica la consecución de la piedra filosofal a través de grabados. 1620, La Rochelle, y te lo enseño. ¿Qué viene ahí, en ese libro? ¿Qué viene en ese libro? Viene en una serie de láminas, pues todo el procedimiento para hacer la gran obra. Como lo dice esto, con menos cosas. ¿Cuál es la gran obra? Es lo que me tiene mareado. ¿Qué buscaba el alquimista? ¿Cuál es la piedra filosofal? ¿Qué es la gran obra? Verá usted, la gran obra es esa elevación espiritual, que estemos al menos en el fiel de la balanza. Que no seamos ni groseros, cuerpo grosero, ni espiritualistas de los clásicos, sino simplemente que sepamos. Y entonces eso hace que el hombre se conozca a sí mismo. Y nos vamos a algo que está en todos los tímpanos de todos los templos antiguos. Ya a partir del Renacimiento, mediados del Renacimiento, se van cambiando muchas cosas en eso. Que es, hombre, conócete a ti mismo. Cuando nos conozcamos a sí mismos, conocemos nuestro entorno y seremos infinitamente mejor. Ahora está de moda la palabra amor, con mayúsculas. De tanto moverla, no sirve para nada. Entonces el alquimista es una filosofía, es una religión, ¿no? No, una religión no, una filosofía. Los potingues para convertir una filosofía. No, si los potingues los tiene, mira, hay azufre, mercurio y sal, son los tres principales. ¿Pero para qué? ¿Para conseguir que el hombre se eleve filosofía? No, para conseguir el oro. Una parafernalia para que la Iglesia no se metiera con ello. Yo tengo cierta constancia de que algunos alquimistas, no digo todos, porque no hemos hablado de Nicolas Flamel, que sí se nombra en la película de esto de... Y que yo, por cierto, no lo considero pero que... tan más buen alquimista como se dice. No, pero quiero decir que todas las redomas... Habla mucho de él en Harry Potter, ya que lo hemos mencionado,
y lo ponen como arquetipo de un alquimista. Yo tengo mis dudas particular con Nicolas Flamel, porque yo lo considero lo que Juan decía antes, un carbonero, un soplador, más que un alquimista. Un alquimista, ¿no? No, pero un alquimista es que con su mujer Piedra, o sea, que era de eso, tienen una cantidad y encuentran ese libro, lo mismo que tú has encontrado el libro Mutu, o sea, el libro M, en ese caso, lo llamamos nosotros. Yo es que pertenezco a muchas órdenes en eso, pero no comulgo con ninguna, dicho de paso. Pues ese, o sea, encuentra un libro, hace el Camino de Santiago, en el Camino de Santiago lee, que el Camino de Santiago es un camino iniciático, como puede ser el ir a Roma, pero ese está más en Madrid. Y ahí le traduce un sabio judío, precisamente, le traduce el libro, y entonces ya es cuando empieza a hacer cosas, y empieza a hacer cosas para bien de su comunidad, en eso. Pero qué importante fue que lo hizo en León. Qué importante era la comunidad judía aquí en la Sefarad ibérica, que fue en León donde le tradujeron a Nicolas Flamel ese libro. Claro. ¿Vale? Pues León y como podía haber sido en Gerona, que estaba también... Me vaya a permitir, cuando has dicho la gran obra, que está aquí el Niño Jesús, que es el hito central de todo este... ¿Dónde está el Niño Jesús puesto ahí? Yo creo que la gran obra es la transmutación de Dios, del Cristo, en nosotros mismos. Y el alquimista, sea con redoma, sea con filosofía, sea con meditación, sea con el fuego, lo que está intentando es como una especie de segunda venida de Jesucristo. Aquí es la misma persona. ¿Cómo va a querer una segunda venida de Jesucristo uno del Islam? Es lo que no entiendo. No, pero para ellos no es Jesucristo, para ellos es el Imam Mahdi, es el Mahdi, para el budista es el Buda Maitreya, para el chamán será otro señor. Siempre hay, en todas las tradiciones, hay una segunda venida. Wow. Hay una transmutación de ese Cristo, de ese ser cristal, de ese ser que a través del corazón realiza la gran obra, que es el equilibrio perfecto, que es la transmutación de lo masculino y lo femenino, el yin y el yang que produce el Tao en la traducción budista. En la China, sí. Pero ¿de cuándo está eso hecho? Del año 1, según dicen, que fue un poco después. ¿A qué te refieres que está hecho? 2011 años lleva eso nada más el Cristo. No, hombre, por Dios. No, perdona, la tradición caristia, de la diosa Carista, eso se pierde en la noche de los tiempos. Los antiguos caristianos, la cruz cantábrica es muchísimo más antigua que la cruz que donde se supone que se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, antes las primeras representaciones no estaba clavado en la cruz, estaba en un árbol atado. O sea, con lo cual es un símbolo que ha ido perdiendo una serie de símbolos dentro de él y al final es solamente la cruz. La tradición cristiana o caristia es prehistórica. No es el programa para hablar sobre este tema, pero yo tengo un profundo conocimiento de ese tema y no puedo demostrarlo porque vamos a hablar del alquimismo. Yo Aguirredo, me estoy liando. Perdón, Juan, dime. En muchas. Vale. Que difiere mucho. Sí, claro, pero para eso es una tertulia, porque hay pensamientos distintos y diferentes. Aguirredo, yo me he liado un poco con la filosofía. A mí, y el espectador, cada uno está eligiendo un punto, Pero yo me gusta más quedarme con la química. Es que sin lugar a duda la química, o sea, la alquimia dio paso a la iatroquímica, que es el comienzo de la medicina, y ahí tenemos a Paracelso como un magnífico ejemplo, y sin lugar a duda, Juan ha hablado antes de la naturaleza, nada se crea ni nada se destruye, sino que se transforma, esa es la ley de Lavoisier, y si nos estamos dando cuenta, los alquimistas prepararon el camino para los futuros químicos. Que existía una filosofía, sin lugar a dudas, que existía una filosofía, pero es que esos químicos, esos biólogos, en el siglo XIX se encontraron con una especie de inquisición no cruenta, que fue la Inquisición de la ciencia oficial, que estimaba que ya estaba todo hecho.
eran tan vanidosos que estimaban que estaba todo hecho. Juan, yo sé que te voy a dejar como final de pregunta, bueno, final, habría para muchos más programas, Sí, ¿no? hay. Y no nos hemos enterado de nada, casi sí. nada, o sea, No, pero más que nada porque hay mucha información y son muchos siglos de información y muchos pensamientos, ideas diferentes, ¿no? Los Reyes Magos, por hacer algo más popular, ¿no? Tampoco había 3, eran 4. Sí, bueno, o 400. No, eso no, ya- 4. Como los mosqueteros, que eran 4. Claro. No, pero 4. Pero 4 uno que era en este caso- tartésico, ¿eh? Sí, sí. En este caso, antes de que peleéis, que al final vaya a acabar No, peleando todo lo ustedes dos, y no contrario. espero, ¿eh? Si lo que ya han nombrado Tarteso, pues ya soy amigo suyo. Esos regalos que le hicieron al niño, en este caso un niño sí, que volvemos a encontrar aquí en la puerta de la Catedral de Sevilla, dentro de un símbolo Que está, alquímico. permíteme decir, que el niño está en una caseta de roble. El roble es un árbol de los varios que tienen los celtas como mágico. El niño está sobre un sol, quiere decir que tiene más poder que el sol. El niño está con la cabeza en el mediodía, en el sur. Esto está en la Catedral de Sevilla, Y pueden los, verlo, pies, ¿eh? y los pies en el norte, o sea, que le está dando la luz de eso. Está rodeado de estrellas de 8 puntas, que es la del temple, que también podría hablar aquí hasta pasado mañana. Los regalos que le hicieron los supuestos Reyes Magos 3, 4 o 7, Sí, ¿eran Oro. símbolos alquímicos? totalmente. Oro, incienso y mirra. Pero se nombra el oro por ser más popular, sí, digamos. Entre el incienso y la mirra, que no sería tales cosas, o sea que son dos cosas maleables y totalmente sale el oro. Que ese sí, evidentemente, estamos hablando de astrólogos y alquimistas a la vez, ¿no? Astrólogo y Para alquimista, los Reyes Magos, cabalista, porque aquí el amigo no ha hablado de la cábala, pero la cábala... No, sí, fuera de micrófono ha hablado de la cábala, es que no le hemos dado tiempo a Ya, Solimán no, si no nos ha dado tiempo a no ha dado nada. tiempo a casi nada. Solimán, un último apunte, El oro, de lo que quiera, o sea, como un cierre. el oro es el símbolo de la luz. El or en griego es luz. Y la más alta luz de nuestra galaxia es Orión. Seguramente lo que los Reyes Magos le dieron o le van a dar al Niño Cristo cada vez que nazca dentro de nosotros es la luz de Orión, que es la más alta graduación galáctica que el hombre puede tener aquí en el plano Tierra. Tremendo. Yo no sé, señores, si ustedes se han quedado con alguna información nítida y clara, Sí, hombre. pero por lo menos con muchos datos para empezar a investigar, estoy convencido. Solimán Horta, Muchas gracias. Juan Sánchez, Gracias. Aguirredo, ya saben, estos libros, tanto el de Editorial Itucí, del señor Aguirredo, el Tría Prima, o cualquiera de estas dos ediciones preciosas de Juan Sánchez, y el que va a editar adaptando de nuevo de la guía esotérica de la Catedral de Sevilla, pues lo pueden encontrar en cualquier librería. Aquí está, estos, por ejemplo, o por ejemplo, el Tría Prima, ¿vale? Y como digo, cualquiera de ellos lo pueden encontrar en las librerías e informarse un poco más de este gazpacho que hemos hecho hoy, un poco de alquimia. Solimán, Juan, Aguirredo, muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Y ustedes, lo dicho, investiguen, váyanse rápidamente a estos libros, a internet, a otros lugares donde buscar más información. La alquimia es inmensa, es muy grande, hay muchas vertientes, muchas ideas, muchas filosofías. Por lo menos hemos querido poner un granito de arena para llamarle la atención sobre este tema. La próxima semana, más en Cronos. Cronos, con José Antonio Colinet. Lucy, que bueno, es nuestro amigo Pepe Navajas, el editor, y se ha arriesgado con este tomo, que es un libro de aventuras, es una novela divertida, de acción, y que tiene a la alquimia como excusa para una gran aventura, como digo, o es una aventura que tiene una base alquímica, ¿no? El amigo Aguirredo, muy buena. Buenas tardes. Es la alquimia, ¿no? La base fundamental La de esta base- novela, o esta novela es una excusa para que la gente se entere un poquito de la alquimia. Creo que lo segundo es más efectivo, más real. Es una novela que ha utilizado
todos los sistemas que hay en narrativa, o por lo menos lo he intentado, y lo que ha pretendido es, basándose en una época real y jugando con dos siglos muy diferentes, utilizando paradojas a través de la novela. Cronos, con José Antonio Colinet. Volvemos a encontrarnos una semana más, un capítulo más, en este programa que esperemos sea ya su programa de cabecera si le gusta la historia y el enigma. Estamos adentrándonos en un nuevo Cronos que ojalá le sirva para enterarse un poquito más de un tema, yo espero que muy interesante y que personalmente yo voy a aprender mucho, pues no soy para nada un especialista en esta materia y desde siempre he querido saber y preguntar. Hoy tengo la suerte de rodearme de tres de los mejores especialistas, escritores, investigadores, enamorados de la alquimia. De la alquimia en particular y de otras cosas en general, que también es químico, la Rosacruz, hermética, alquímica y cabalística. También es un libro que ya van por segundas, terceras ediciones, ¿no? No, esa va por la primera porque se hubiese vendido muy bien en Toledo, pero por razones que no vienen al caso, ni la editorial ni el autor, sino cuestiones más bien religiosas, no quieren venderlo en la iglesia de Santo Tomé, que es donde está esa pintura. Bueno, ahora profundizaremos en eso de cómo la alquimia y la iglesia, pues como que no se han llevado muy bien a lo largo del tiempo. Voy a empezar por el amigo Solimán, que me ha dejado a mí un poco osnubilado en esa primera profundización tan profunda, y le voy a preguntar, ¿qué es la alquimia, Solimán? Creo que la alquimia es, para cada alquimista debe ser algo diferente. Por cada alquimista hay una alquimia. Para ti. Para mí es una ciencia, un arte de la transformación del hombre. La transformación, la superación de las personalidades, de las bajas pasiones, del ser y el ego grosero. Seguro saldrán en esta tertulia. Voy a ir por orden inverso. El que no ha escrito libros, pero que sabe mucho, o por lo menos no ha escrito un libro que tengamos aquí encima de la mesa, pero que sabe mucho de otro tipo de alquimia, que es nuestro amigo Solimán Horta. Muy bueno. Okay. Buenas tardes. ¿Alquimista o químico, qué es Solimán? Pues soy un navegante de la vida y que precisa de unas energías trascendentes que me hacen ser como soy. Con lo cual intento que mis personalidades las sosiegue mi alma a través de una alquimia global. No me zallero ni me someto a una sola ciencia ni a un solo parámetro, sino que estoy abierto a cualquier cosa que haga de mí un ser global. Va. Ya profundizaremos en eso tan profundo que acaba de darnos como tarjeta de visita el amigo Solimán. Tengo otro escritor, amigo de Editorial y tú. Llegar a un público que pueda conocer, tener unas nociones básicas de la alquimia. No he pretendido en ningún momento hacer una obra de ensayo. Tría prima, Odisea alquímica entre París y Sevilla, de Ediciones Editorial Itusi, de nuestro amigo Aguirredo. Y les presento a la tercera pata de este banco tan especial de especialistas, que es el amigo Juan Sánchez Gallego, muy conocido en nuestra ciudad y en Andalucía, sobre todo por este libro, que ya se han vendido un puñado, o por lo menos se han hecho un montón de ediciones, que es la Guía Esotérica de la Catedral de Sevilla. Un libro que se ha vendido muchísimo, ¿no? Mucho. Y más que se venderá ahora cuando Itusi haga la nueva ampliada, una tercera ampliación. Y también tiene otros dos libros aquí muy interesantes, que evidentemente no quiero dejar de mostrar: el esoterismo en la pintura del Greco, en este caso el entierro del Conde Orgaz, y otros muy